Hola, ¿qué tal? Amigos, muy buenas noches. Para mí, noches y calurosas. Y calurosas por el saludo también. Pues voy a continuar con el capítulo número 3 de el libro que escribió un periodista de la prensa en el año 92. Me han preguntado que dónde lo pueden conseguir y ya les he comentado que lo vi en Mercado Libre. Yo lo compré de uso en las librerías que están en la parte de atrás de Catedral en la Ciudad de México. Ahí es donde encontré varios libros, pero el que me interesó también es este, entre otros que tengo por ahí para leer. Bien, pues el capítulo número 3 comienza diciendo así: Avionazo. El lunes 15 de abril de 1957, México y gran parte del mundo se conmovió por la tragedia producida en la ciudad de Mérida, en la que el máximo ídolo del cine mexicano, Pedro Infante, perdió la vida. El tetramotor, el de la compañía TAMSA, con las placas XAQ, estalló al estrellarse. Al hacer explosión, el aparato lanzó a los ocupantes y a la carga a varios metros de distancia. De inmediato se incendiaron no solo los restos de la nave, sino varias casas de familia humilde, debido a que un chorro de gasolina las había mojado. Entre los escombros de las viviendas se encontraron los restos de una señorita alrededor de 18 años. La información de la prensa, publicada el 16 de abril y que batió récords de ventas, señala que la conflagración también causó quemaduras de gravedad a un niño y otras personas. Los cadáveres de los tripulantes quedaron carbonizados y destrozados, lo que dificultó su identificación. Reconocieron a Pedro Infante cuando le quitaron un guante y se dejó ver una esclava con su nombre y un anillo. Depositaron sus despojos en una manta y los condujeron a una ambulancia, a una funeraria local, al igual que sus compañeros. Infante decidió hacer ese viaje a última hora por haberle prometido a su mamacita estar el 15 de abril en la Ciudad de México. Con este propósito tomó el lugar del copiloto, quien salvó así la vida. El capitán Vidal era uno de los mejores pilotos de TAMSA. Había completado 10.000 horas de vuelo y por tal motivo fue condecorado una semana antes, de acuerdo con versiones de testigos. El avión tripulado por Vidal pretendió hacer un aterrizaje forzoso y al no lograrlo quiso tomar nuevamente altura, lo que provocó que se estrellara de cabeza y cayera al patio de una tienda situada en el cruce de las calles 87 y 54 en Mérida. El envío informativo señala que la última vez que Pedro Infante actuó en público fue en la excursión que organizó en la Ciudad Blanca, la víspera de la tragedia, en homenaje a la periodista estadounidense Alma Reed, ante quien cantó Peregrina de Ricardo Palmerín. Los restos del actor fueron velados esa noche en su mansión de Mérida, ubicada en la avenida Itzáes. Otra versión sobre el percance indica que de última hora Infante tomó el puesto del piloto Víctor Manuel Vidal. Al estrellarse contra las casas, se formó una imponente hornaza contra la que las brigadas de salvamento lucharon hasta mediodía. Una tienda y un taller de carpintería quedaron arrasados, además de unas pequeñas viviendas. Poco después fueron identificados por las autoridades el piloto Víctor Manuel, quien tripulaba la aeronave, el mecánico Mauricio Bautista Escárraga y el cantante. Pedro Infante iba en el vuelo moralmente destrozado, pues su matrimonio con Irma Dorantes acababa de ser nulificado por la Suprema Corte de Justicia. El actor contrajo matrimonio 3 veces, la primera con María Luisa León, no tuvieron hijos y adoptaron una niña
posteriormente con Guadalupe Torrentera, con la que procreó 3 retoños, y con Irma Dorantes, con la que tuvo una niña. Aquí voy a hacer mención de algo que no viene en el libro. Estuve escuchando por ahí unas versiones donde la señora Lupe Torrentera afirma, y lo afirma ella, que Cruz Infante no era hijo de Pedro, sino que posiblemente era de Pepe Infante. Pero es otro tema que voy a retomar después. Bueno, continuamos. Dice, se mató por venir a verme, Irma Dorantes. En su detallada información de ese día, la prensa publicó por medio del reportero Salvador Arrequín, quien trabajaba la fuente del aeropuerto. Se mató por venir a verme, exclamó Irma Dorantes con voz entrecortada por los sollozos momentos antes de abordar el avión que la llevó a Mérida ese mismo día a las 13 horas para identificar los restos del que fuera su esposo. Como sucede en las muertes repentinas, surgieron versiones encontradas, pues unas indican que el viaje lo realizó para visitar a su mamacita, mientras que la declaración de Irma Dorantes fue en el sentido de que venía a verla. La artista venía vestida de negro, no cesaba de llorar. Pedro se comunicó conmigo el domingo para informarme que hoy 15 de abril vendría a México para entrevistarnos. Me dijo que nada lo detendría para verme de nueva cuenta, pero todo se acabó. Ya nadie podría disputármelo ahora. Un funcionario de TAMSA, empresa de la que Infante era accionista, declaró que el actor tenía registrados a su favor 2.989 horas de vuelo. Su licencia de piloto número 447 le fue extendida el 27 de febrero de 1954 y su última revalidación se había llevado a cabo el 10 de abril, y agregó que se le conocía como Capitán Cruz. Apuntó que el avión accidentado era un Consolidated matrícula XACUN y que sus condiciones mecánicas eran correctas. Su boda con María Luisa León. El entonces desconocido Pedro Infante Cruz contrajo matrimonio con María Luisa León en la catedral y poco después, animado por ella, entró a cantar a la XCB en 1939. Más tarde el cantante trabajó en el tap room del Hotel Reforma, en donde tenía que vestir de smoking. El director de la orquesta, Adolfo Girón, le facilitó uno, y más adelante fue acompañado por la orquesta de Panchito Hernández, quien trabajaba con la banda de Huipanguillo. En ese mismo año Infante filmó su primer película, La Feria de las Flores. De acuerdo con entrevistas realizadas por la prensa, el actor consideraba que su mejor actuación en el cine había sido su interpretación de Juventino Rosas en la cinta Sobre las olas. En sus comienzos como cantante en 1940, percibía 3 pesos de sueldo en la XCB por interpretar 5 canciones. En vida pesaba 74 kilos y medía 1,70. Ah, mira, aquí ponen 1,70. Me llama la atención que aquí dice 1,70 de estatura. A ver, voy a hacer un paréntesis aquí, porque donde dice que medía 1,70, cabe mencionar que por ahí un también supuesto bisnieto, digo supuesto porque no lleva el apellido Infante, afirma que su papá le aseguró, bueno, han investigado, que la persona o el sastre que le hacía los trajes dijo que medía unos 75, 77, algo así. Pero ellos se basan a eso. Lo que pasa es que, investigando, yo mido unos 64 y medio, punto ya unos 65. Si yo me hago un traje de charro, el pantalón lo tengo que hacer un poco más largo, porque como tendría que usar el botín o la bota, más el tacón o la plataforma, la caída del pantalón tiene que ser un poco más largo de lo normal para que luzca y tape un poco lo que es el empeine del mocasín o la bota. Por eso es que se quita uno el pantalón y uno prácticamente lo arrastra. Y este joven me afirmó que su bisabuelo medía unos 77, porque el sastre que le hacía los trajes, eso fue lo que le dijo.
Bueno, retomando la lectura. Bueno, Pedro en vida pesaba 74 kilos y medía unos 70 metros de estatura, según la misma confesión del actor. No sabía bailar, pero tocaba el violín, la guitarra y el piano. Siempre ingenioso en sus respuestas, cuando alguien le preguntaban por qué se había hecho artista, Infante respondía: por hambre. Algo aquí también, aquí afirman ellos que Pedro había dicho que él medía eso, por palabras de él. Bueno, escenas dolorosas. La noticia se conoció en la Ciudad de México alrededor de las 8 de la mañana y se sucedieron escenas dolorosas de gente que no quería dar crédito a lo que aconteció. En el edificio de la ANDA se colocó un pizarrón que informaba la triste nueva, mientras los directivos de ese organismo, encabezados por Rodolfo Landa, se disponían a abordar un avión para trasladarse a Mérida. La tristeza se proyectaba de manera dramática en la casa de doña Refugio Cruz, la adorada madre del actor, a quien él, siendo muy joven, había prometido: yo te sacaré de trabajar, mamacita linda, y te compraré una casa para que vivas contenta, como se merece una reina, mientras ella doblaba la espalda sobre la máquina de coser. La casa que compró el actor, situada en el número 188 de las calles de Sierra Vista, en la colonia San José Insurgentes, fue escenario de múltiples momentos de pena y a la que miles se volcaron para acompañar a la familia Infante Cruz. José, quien era el más parecido a Pedro, fue quien recibió la noticia. Nos hemos quedado sin el pelón, comentó, al recordar la cariñosa forma familiar con que se trataban a Pedro. Junto con Pepe estaban sus hermanas María del Rosario, Carmela, Socorro y Luis, hijo de Ángel, también hermano del cantante. Se abrazaban y cada frase era un lamento, era como dejar escapar el dolor. Tenía que ser, no bajaba del avión, y lo más triste, ¿qué va a ser de nuestra mamacita?, decían los hermanos. Doña Refugio había envejecido en unos cuantos minutos por la desgracia ocurrida. Estaba postrada en cama, con un crucifijo entre sus manos, y de sus labios brotaban solamente dos palabras: Dios mío. En aquella ocasión José dijo a la prensa: mi hermano tuvo 3 percances de aviación, el primero en 1947 en Sinaloa, el segundo en 1949 en Zitácuaro, Michoacán, en el cual resultó gravemente herido y los médicos le practicaron 2 trepanaciones para insertarle una placa de platino, y el tercero, que fue en el que desgraciadamente le quitó la vida. Murió como deseaba. Vestida de negro, María Luisa León era la imagen viva de la tristeza. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. La muerte de su esposo había llegado cuando el problema de divorcio del actor estaba en su fase final. Pedro no pudo confirmar su situación matrimonial con Irma Dorantes, y María Luisa León, con la que había compartido los años difíciles de pobreza, seguía siendo considerada la legítima esposa. Ha muerto dentro de su avión, como hubiera deseado morir, fueron sus palabras. Recordó que el domingo había hablado por teléfono con Pedro. Me dijo que venía a México, que teníamos que hablar. Le dije que no viniera, que era mejor esperarse a que pasaran unos días, a que las cosas estuvieran más calmadas, pero no me hizo caso. Y lo peor es que él no traía el avión. Pedro era un gran aviador, hubiese podido aterrizar a tiempo y todos estarían con vida. Ya he hablado a Mérida. Esta mañana vinieron a pedirme permiso para el traslado de sus restos a México. Mi deseo es que los traigan primero a su casa, que es esta, después que se vaya a la de su mamá, y finalmente que lo velen sus compañeros de la ANDA que tanto lo querían. Hablaba en su residencia, ubicada en las calles de Repsamen, que había sido testigo de días, de años felices, de cuando ese amor iniciado en Sinaloa se confirmó ante la iglesia, pero pasó el tiempo y se convirtió en desamor. Nunca odió a Irma. A ver, aquí también hay que hacer un énfasis en esto. Aquí dice, ella dice o afirma, dice, me dijo que venía para México. Ahí sí yo difiero un poco de ella, porque después de lo que ella hizo y que lo acusó de bigamía y todo eso, no creo que hayan hablado en buenos términos, y menos por teléfono, pero bueno. Ok, aquí dice, nunca odió a Irma.
Yo nunca odié a esa mujer, dijo la viuda de Infante al hablar sobre el alejamiento de Pedro del hogar, propiciado por la unión con Irma Dorantes. Si Pedro me hubiera pedido el divorcio, se lo hubiera dado, pues su felicidad era lo primero para mí, pero nunca lo pidió, nunca estuvo separado de mí, nunca nos abandonó a su hijita ni a mí. Y ahora tengo otra pena, parece que mi niña está enferma del corazón, tenemos que hacerle un cardiograma una vez que pasen todas estas cosas. La casa de María Luisa y la casa de doña Cuquita parecían albergar escenas de una película no filmada, ya que en ambos hogares se presentaban durante todo el día compañeras del elenco Infante. Sofía Álvarez tuvo elogiosas participaciones en filmes con Pedro Infante, en donde el artista, pese a ser colombiana, se mostraba como una mexicana auténtica y se dejaba enamorar entre bellas canciones y escenas que llenaban de suspiros las salas en las que se proyectaban esas películas, cuyos argumentos tenían el secreto de ser arrancadas de pasajes de la vida real de cualquier mexicano. La barca de oro y Soy charro de rancho grande son algunos de los títulos de la celebrada pareja Pedro Infante y Sofía Álvarez, pero habían quedado atrás los días de gloria, y la actriz vestida de negro se presentaba con María Luisa León a expresarle su sentimiento. María Luisa León y Sofía Álvarez se abrazaron. «Qué pena tan grande», dijo la primera, y la artista manifestó: «Estoy filmando, pero he venido un momento a presentarte mis condolencias. En cuanto lo supe, quise venir a decirte cuánto lo siento. Esto es terrible. En los estudios la gente no lo cree todavía. Todos lo adoraban». María Luisa León esperaba la llamada telefónica desde Mérida para confirmar la hora de la llegada del avión que traería a la Ciudad de México los restos de su esposo. Atendía a numerosos amigos y aficionados al cine que llegaban a darle sus condolencias. Una antigua amiga de los Infantes llegó y externó: «Pedro amaba mucho a María Luisa, aunque estaban con sus veleidades con otras mujeres. Me decía: esas viejas tiran de mí, pero yo tengo aquí mi corazón y no lo puedo quitar. Él siempre quiso a María Luisa y me gusta que eso se diga. Sus amoríos no tenían importancia para él». Hablaba la señora Canales, quien por mucho tiempo trató de cerca el matrimonio y en épocas felices y en desvenencias. Llegan los despojos. En Mérida, la ciudad blanca que tanto amó Pedro Infante, fueron constantes las expresiones de sentimiento. El avión de Tamsa había salido a las 6:45 horas del aeropuerto de Mérida, en medio de una multitud que lloraba y cantaba las golondrinas. Al ídolo muchas gritaban: «No te vayas, Pedro», quien pasaba largas temporadas en la capital yucateca, donde conquistó muchos amigos y de donde es originaria Irma Dorantes. La nave arribó al aeropuerto de la Ciudad de México a las 10:55, aproximadamente 27 horas después de la tragedia. El aparato DC-3 aterrizó mientras una multitud lo esperaba. Muchos derramaron lágrimas en manifestación de dolor. El llanto era un acto de expresión común entre hombres y mujeres y niños de todas las clases sociales. Bajaron el severo féretro gris en hombros Ángel Infante, Rodolfo Landa y otros funcionarios de la Asociación Nacional de Actores, pero el principal protagonista fue el pueblo, personas pobres que habían caminado 6 o 10 kilómetros desde muy temprano, pues vivían en apartadas colonias proletarias, pero tenían que decir adiós al hombre que los había hecho reír, llorar y soñar en sus películas. Había largas hileras de gente que convergía en el bulevar del aeropuerto y de frente al edificio, donde piquetes de policías vigilaban, mientras todo se paralizaba en las colonias cercanas a la terminal aérea. Dentro de las plataformas, la comisión de recepción estaba integrada por astros del cine, entre ellos Víctor Parra, Jorge Martínez de Hoyos, Luis G. Roldán, José Elías Moreno, Miguel Manzano y José Pulido. La multitud lo invadía todo, mientras solamente Mario Moreno Cantinflas y Sofía Álvarez acompañaban a la viuda de María Luisa León. De la Oficina de Control de Vuelos se daban frecuentes informes sobre la ruta que seguía el avión, que salió a las 6:45 de Mérida. A las 8:21 pasó sobre la Ciudad Carmen, Campeche.
A las 8:54 sobre Villahermosa, Tabasco. A las 9:33 sobrevolaba Minatitlán. A las 9:51 la capital jarocha veía pasar al aparato. A las 10:29 surcó el cielo de Nautla. A las 10:35 sobre Tulancingo y momentos después aterrizaba en la pista 5, izquierda del aeropuerto central. Bajo un ambiente de desorden en que muchos saltaron a las balustradas de los jardines en los momentos en que las puertas del avión se abrían y el ataúd bajaba en hombros de varios actores. El público quería ver tocar el féretro. Se sucedieron luchas con policías al tiempo que caían flores sobre la caravana de dolientes. Todo por el trayecto que comprende el bulevar del aeropuerto hasta su entronque con la carretera de Puebla. El público observó el paso de la carroza y mientras esto sucedía en la capital de México, desde Caracas, Venezuela, se informaba que una joven de 19 años de nombre Josefina Baica se había suicidado al conocer la noticia del fallecimiento del actor mexicano. Ingirió una fuerte dosis de barbitúricos. La muchacha formaba parte de los admiradores de Pedro Infante de la capital venezolana, que 3 meses antes había aplaudido a este en sus presentaciones en teatro, radio y televisión. También lloraban otros países de América. En Bogotá se escuchaba el crucifijo de piedra entre copa y copa. Muchos colombianos acudieron a las cantinas y ahogaron en el alcohol su sentimiento al saber que el hombre que tan bien cantaba había muerto. El reporte del médico extendido en Mérida, Yucatán, por el doctor Benjamín Góngora señaló: atracción total, es decir, el cuerpo de Pedro Infante se empequeñeció al calcinarse. Tenía 2 fracturas en la columna vertebral, contusión total de la caja craneana, fractura en la pelvis y en los huesos ilíacos, así como fracturas de fémur, tibias y peroné. El propio doctor Góngora, quien era alcalde de Mérida, embalsamó los despojos que fueron depositados en el avión de Tamsa, mientras que en la Cruz Roja de la capital yucateca fallecía Baltasar Martín Cruz, de 13 años. El percance dejó un saldo de 5 muertos. En tanto, María Luisa León, la viuda, era criticada por las actrices Amanda del Llano y Sara Guach, recriminándole que no tenía dignidad al pelear a un hombre que ya no la amaba. También había tirantes entre Ángel Infante e Irma Dorantes. Desde Mérida se dijo que el también actor había puesto trabas a Irma cuando ésta quería acompañar al hombre al que tanto amó. Mario Moreno Cantinflas dijo: Pedro era un entrañable amigo y un artista al que la industria cinematográfica siempre necesitará. Ismael Rodríguez, el descubridor cinematográfico de Pedro Infante, externó: primero Blanca Estela y después él, formábamos un trío inseparable, pero si el pueblo, en decenas de miles, rindió homenaje al desaparecido actor, la escena que conmovió hasta las lágrimas a quienes la presenciaron fue cuando doña Cuquita, la madre del ídolo, se abrazó al féretro y dijo en palabras ahogadas por el llanto: no me separaré de mi tesoro. La nota de la reportera de la prensa, Clara Montes, señala que doña Refugio estaba envuelta en ropas negras, tenía empapado en sudor el pelo canoso, el rostro enflaquecido y los labios secos. Los hijos de doña Cuquita la sostenían entristecida entre rezos. Junto al féretro había muchas ofrendas florales. Se interrumpieron las guardias cuando la señora Cruz de Infante apareció en el lugar. En voces que eran consuelo, que eran reproches, sus 5 hijas le repetían: sé fuerte, mamacita chula. Pero era mucho dolor y doña Cuquita perdió el sentido, por lo que tuvo que ser atendida por un médico. Llevaron a doña Refugio a un sillón en donde se recobró. Arrodillado a sus pies, Ángel Infante, el hijo mayor, trataba de consolarla. Me prometió ser valiente, mi viejita querida. Lo seré, pero quiero ver a mi hijo. No me separan de mi tesoro. No puedes verlo, mamacita chula, no puedes verlo. Sí puedo. ¿Por qué no me dejan ver a mi hijo? Ábreme esta caja, quiero verlo. No puedes, mamacita, está quemado, ¿verdad? No, mamacita, no está quemado, no pienses eso, dijeron sus hijas.
Ángel Infante repuso: está quemado tu hijo, está quemado. Tú eres fuerte. Tú has querido siempre que te digamos la verdad. Tú no quieres que tus hijos mientan. Pedro no hubiera querido que lloraras. La madre hundió la cabeza en el pecho y sollozó. El pueblo esperó desde hora temprana alrededor del edificio de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, ubicada en las calles de Altamirano y Artes, en donde se formaron largas filas y se hizo un lugar para instalar la capilla ardiente. Las hileras daban vueltas a las calles de Sullivan, Rosas Moreno y Artes. En el edificio de la ANDA se cambió el ataúd gris en el que se había traído desde Mérida al actor por uno de bronce oscuro, ante el que desfilaron miles de personas durante todo el día y la noche. En el Teatro Jorge Negrete se encontraban, entre los otros actores, Mario Moreno, Víctor Parra, Ángel Infante, Pepe Infante, Ernesto Finance, Arturo Soto Rangel, Jorge Martínez de Hoyos y José Elías Moreno. Se sucedían las guardias, una de ellas formada por los actores Fernando, Andrés y Domingo Soler, Roberto Palacios, Eduardo Fajardo, Fanny Schiller, Sara Wash, Sofía Álvarez, José Ángel Espinosa Ferrusquilla, Francisco Castellanos, contador de la ANDA, Freddy Fernández el Pichi, y los productores cinematográficos Roberto e Ismael Rodríguez, Luis G. Roldán, David Silva, María Elena Márquez, Carmenita González, Ana Luisa Pelufo y muchos agentes de tránsito. Se repetían las escenas de mujeres que tocaban el féretro en muestras de cariño y simpatía hacia el actor. Muchas lloraban y eran víctimas de crisis nerviosas, por lo que fueron atendidas por la Cruz Roja. María Luisa León, la esposa de Infante, besó la tapa del ataúd. Varios periodistas le preguntaron sobre los problemas conyugales que enfrentó debido a sus amores con el actor Irma Dorantes, a lo que contestó: por favor, no se hable más del hombre infante, sobre Ciudad del Infante, que se hable, sí, del artista que dio gloria a México, que se le tributen los honores que merece su arte, pero que se deje descansar en paz. Que se le deje descansar en paz. María Luisa León se retiró de la capilla ardiente sin ocupar un sitio al lado de la familia de su esposo, lo que dio lugar a comentarios sobre sus relaciones que ya no eran muy buenas. Un señor que doblaba a Pedro Infante en las películas hizo acto de presencia en el velorio. Doroteo González dijo haber conocido a Pedro Infante en 1940, cuando el actor comenzaba en su carrera y trabajaba en el tap room del Hotel Reforma, con un sueldo de 20 pesos diarios. Doroteo González indicó que varias veces le prestó su smoking a Infante porque éste no tenía, ya que sus cuerpos eran tan parecidos que el señor González dobló a su amigo en el cine. También señaló a Irma Dorantes, fue la mujer de su vida. La idolatraba y nunca lo hubiera dejado pese al fallo de la corte, de eso estoy seguro. Alrededor de las 21 horas llegó al Teatro Jorge Negrete la señora Irma Dorantes, quien abrazó fuertemente a la mamá del cantante sinaloense. Enseguida, el artista se dirigió al escenario donde estaba el ataúd con los restos del desaparecido ídolo. La tragedia. En torno a la tragedia del capitán Alberto Solís, piloto del avión DC-3 de la compañía TAMSA, desmintió que el aparato en el que pereció el astro de la pantalla se desplomara por el exceso de carga. Solís externó que el avión llevaba 6.500 kilogramos y que en condiciones normales podría transportar 10.500 kilos. Subrayó que el impacto se produjo por una desgracia más de la aviación e indicó que el avión despegó y, al pretender realizar el viraje inicial, se estrelló. Enfatizó que todas las versiones sobre el accidente eran pura fantasía. El avión de la muerte había sido ocupado por Infante como piloto en el vuelo normal Mérida-Uxmal, Chetumal-Mérida, días antes, sin que el aparato mostrara desperfectos. Además de las toneladas de pescado que llevaba la nave, también transportaba un chango y 2 perros. Se desconoce si eran propiedad del actor o iban destinados a alguien. El avión había tenido un accidente el 24 de diciembre de 1955 cuando transportaba a 80 braceros de Guadalajara a Mexicali
y al fallar el motor, el piloto se vio obligado a efectuar un aterrizaje de emergencia en el centro de California. También se comentó que el aparato traía sedas de contrabando, el avión no estaba asegurado y su costo era de $1,000,000 en 1957. A ver, esto no viene en el libro, pero me llama la atención que dicen que lo utilizaban para cosas ilegales, como es el transporte de desde Guadalajara a Mexicali, transportaban a braceros. Y esto yo creo que a espaldas de Pedro, o no sé si ese avión también era de él o formaba parte del consorcio del cual él también creo que era socio. Bien, el adiós a Infante. La prensa publicó el jueves 18 de abril de 1957. Fue muy emocionante el adiós a Pedro Infante, señala el título principal. Sonó el clarín, enmudecieron las gargantas, bañaron las lágrimas los rostros, los mariachis callaron, se sublimó el ambiente y el gris ataúd que aprisionaba el cuerpo del ídolo desapareció en el seno de la tierra. Eran las 3 horas y allá, tras las cumbres lejanas, el sol lanzaba sus rayos de oro atento al doloroso acontecimiento. Las nubes formaban engalonados sombreros de charro y una enorme cruz de colores azul y blanco parecía colgarse en el pecho del ídolo caído. Compacta multitud daba su adiós al astro desaparecido. De esta manera fue redactada parte de la nota del sepelio de Pedro Infante, en el que participaron 150,000 dolientes, de las cuales 200 resultaron lesionadas a causa de la arremetida de la policía. A las 11 de la mañana el actor inició el viaje sin retorno. 2 horas después todo había concluido. El sacerdote Manuel Herrera Munguía dijo: «Los ángeles te llevarán al paraíso. A tu llegada te recibirán los mártires y los coros de los ángeles te conducirán al lado del Señor». El actor quedó al lado de su padre, don Delfino Infante. Al principio se había pensado sepultarlo junto a la tumba de Blanca Estela Pavón. Antes de que se cayeran las palabras de tierra sobre el féretro, los mariachis entonaron El gavilán pollero, Amorcito corazón, Mi cariñito y Despacito, cantadas por Julio Aldama, Salvador Godínez, Emilio Gálvez, Javier Solís y Guadalupe La Chinaca. Los grupos también interpretaron Rayando el Sol y finalmente Las Golondrinas. Antes, en el edificio de la Anda, donde fue velado Pedro Infante, alrededor de 13,000 personas se quedaron sin poder desfilar ante los restos del ídolo. La gente se agolpaba en las calles de Sullivan, Mario Rosas y Artes y Altamirano, en espera de estar junto al cuerpo de su astro para darle el último adiós. La gente no pudo entrar debido a que elementos del orden suspendieron el acceso al Teatro Jorge Negrete, a cuyas puertas se formaban 72 miembros de la Dirección de Motociclistas de Tránsito, esperando la salida del cadáver. Una vez en la carroza, el cortejo hizo un alto ante la estatua del Ariel, que se levantaba en Paseo de la Reforma frente a Chapultepec. La admiración y morbosidad se mezclaron cuando la muchedumbre invadió las calles y plazas por donde había de pasar la comitiva fúnebre, con los restos carbonizados del artista rumbo al Panteón Jardín. Miles de personas, principalmente de condición humilde, llenaban las calles, se pisoteaban entre sí, destrozaban pastos de los jardines públicos y las ramas de los árboles donde se subían, mientras grupos de ciclistas obstaculizaban el tránsito en las calles de Sullivan y Paseo de la Reforma. Las paredes humanas se extendían a lo largo de la ruta por la que pasaría la caravana de dolientes. En el momento de la independencia también había un mar humano. En el cementerio, Antonio Matuj, apoderado de Infante, sufrió un síncope cardíaco cuando llegaron los restos. Irma Dorantes arrojó sobre el ataúd un crucifijo de oro que llevaba al cuello. Nunca en sepelio alguno se vio tal cantidad de gente y, desgraciadamente, tanto desorden y barullo. La histeria se desbordó. La policía actuó en forma brutal y ante el embate de las barrigadas, multitud usó sus macanas y muchas personas resultaron lesionadas.
además de que se lastimaban unas a otras. Los heridos fueron recogidos por ambulancias de la Cruz Roja y la Cruz Verde. El cementerio se convertía en un campo de batalla. El sepelio de Pedro Infante ocurrió el Jueves Santo. Junto a la tumba estaban dos de sus viudas, Irma Dorantes y María Luisa León. La primera de ellas repetía: mi Pedro, mi amor, mientras Luisa derrumbaba: adiós, esposo mío. En Sierra Vista 168, Colonia San José Insurgentes, comenzaron los rosarios. Mucha gente se quedó en el camposanto. Eran como si no quisieran aceptar que el ídolo estaba ahí enterrado. Continuaba el llanto, el recuerdo de las golondrinas y sobre todo la emoción que llegó a su límite en el momento en que el jefe de motociclistas del Distrito Federal, Ramón Ruiz Torres, pasó lista de presentes. Teniente Enrique López Sauzúa, presente. Teniente Francisco Sandoval, presente. Teniente Rafael Benet García, presente. Teniente Eduardo Adiat Sordo Noriega, presente. Teniente Alberto de la Piedra, presente. Comandante Pedro Infante Cruz, presente. Contestaron una sola voz los elementos de tránsito. La enorme multitud, jamás vista en un sepelio, se empujaban para no perder detalle. Sin embargo, eran unos cuantos los privilegiados debido a la colocación de la fosa. Todo esto ocurría en un México sin smog, en el que se ofrecían tractores desde 4,000 pesos. Los pupugráficos de la prensa costaban $3.50. Evangelina Elizondo y Eda Lorna encabezaban la función en el Teatro Iris, en donde Palillo actuaba con Borolas. En el Cine Orfeón se había exhibido El Organillero, estelarizada por Clavillazo y Verónica Loyo, y el mismo cómico de las manos parlantes encabezó el elenco en el Teatro Lírico, en donde estaban los hermanos Reyes con Teresita, la orquesta del Beltrán Ruiz y Viruta y Capulina. En el Teatro Cervantes, ubicado en Arcos de Belén y Niño Perdido, se anunció para el jueves y viernes Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, y el sábado de Gloria, un nuevo programa que tenía a la cabeza a Lilia Prado, al Mariachi México con Emilio Gálvez, Don Chicho y otros artistas. La luneta costaba 8 y 4 pesos y el balcón $2.50. Sin embargo, nada opacó la muerte del ídolo. La prensa cubrió todos los ángulos de la información y en su portada publicó: definitivamente Pedro Infante murió intestado, y en su encabezado principal: lluvia de hijos en la herencia por dilucidarse. Y su sumario: de 55 nietos de doña Cuquita, el actor sostenía a 19. De la página 3, que es la principal de nuestro periódico, traía 10 notas al respecto. Irma deja el lío a la conciencia de la viuda. Los humildes ante la fosa del ídolo. Definitivamente no hay testamento. María Luisa León, quien es la viuda legal, tiene su capital. Hubo destrozos del populacho en el panteón. Pedro y María Luisa no procrearon hijos y ahora proliferan los chavales de Pedro Infante. Hasta aquí el capítulo. Continuaremos más adelante y hasta ahora muchas gracias por escucharme. Espero que no los haya aburrido. Que esto lo hago también a petición de ustedes, porque tengo entendido que este libro ya no está a la venta, ya no salieron más tirajes, y solamente de esta manera podrán estar enterados de lo que está escrito en este libro. Así es que muchas gracias a todos ustedes y bendiciones para todos ustedes. Hasta la próxima.